De estar aquí y bueno, siempre feliz de verlos, la verdad. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que somos alérgicos a algo y cuáles son las alergias más comunes? Los síntomas de las alergias dependen de la puerta de entrada de la sustancia. Nosotros tenemos sustancias que pueden ser particularmente inductoras de alergias, que es lo que llamamos alergenos. Esos alergenos básicamente son proteínas que están en el ambiente y que pueden ser ingeridas, inhaladas, comidas o insertadas en el cuerpo a través de una picadura de insecto. Entonces, dependiendo de la puerta de entrada, se forma un cuadro u otro cuadro clínico, por una parte porque entra el alergeno y por otra parte porque el sistema inmunológico se encarga de focalizar la respuesta en esa puerta de entrada. Entonces, por ejemplo, si tenemos que esas sustancias alergénicas o inductoras de alergias entran por la vía aérea, entonces se forma una pelea entre policías y ladrones en el área de la vía aérea superior para tratar de eliminar esa sustancia, y entonces es cuando viene la picazón de ojos, la picazón de nariz, sensación de oídos tapados, goteo postnasal, etc. Eso nos permite a nosotros tener criterio de una rinoconjuntivitis alérgica. Si esa activación inmunológica persiste y si no se le da el tratamiento adecuado para parar esa hiperreactividad de la vía aérea superior, esa inflamación puede avanzar. Y allí es cuando se forma el asma bronquial. Cuando nosotras éramos chiquitas, se decía que la rinitis alérgica era un cuadro que iba por allá y el asma bronquial era un cuadro que iba por allá. Okay. Hoy en día se sabe que se trata de una misma vía aérea y que si nosotros tenemos un proceso de hiperactivación inmunológica en vía aérea superior, debemos tratarlo para evitar terminar en un asma. Si la sustancia es ingerida, entonces podemos tener compromiso de la vía gastrointestinal, induciéndose una alergia alimentaria. Y cuando hay más de un cuadro clínico y sobre todo cuando hay cronicidad, sobre todo de un componente alimentario con un componente medicamentoso o de un componente alimentario con un componente respiratorio, es cuando habla la piel, Beatriz. La dermatitis atópica es un cuadro alérgico de difícil diagnóstico, donde generalmente tenemos una alergia mucho más crónica, que casi siempre deriva del intestino. Sí, tenemos también a nivel de las alergias de piel solamente con la picadura de algunos insectos, como bachacos, hormigas, abejas. Hablamos entonces de un prurigo por insecto. Luego tenemos las alergias por medicamentos, que es por la ingestión de productos químicos, y la urticaria, que ahorita forma parte de un cuadro de clasificación aparte por sus manifestaciones. Generalmente las alergias comienzan a aparecer en edades tempranas. Sí, tu percepción de mamá es correcta. Porque fíjate, los pacientes siempre me preguntan si las alergias, el alérgico nace o se hace. Y la respuesta es que es ambas. En alergia, la carga genética es muy importante. Generalmente cuando nosotros tenemos bebitos o niños alérgicos es porque vienen de padres o de antecedentes familiares con alguna cara de alergia. A eso le sumas que los niños nacen con un sistema inmunológico débil. No, la palabra correcta no sería deficiente porque se puede confundir con otras inmunodeficiencias, pero sí nace débil. Y es lógico porque cuando está en barriga de mamá, el bebé está protegido por el sistema inmunológico de mamá. Claro, no se ve obligado a desarrollar defensas. Exactamente. Una vez que ese bebito nace, va a necesitar tiempo para que sus policías se vayan entrenando. Eso hace que su sistema esté un poco confuso y que muchas veces sustancias inhaladas, comidas o ingeridas deriven en reacciones muy fuertes. Por eso es que sí, la mayoría de los alérgicos nacen en la infancia y la mayoría de los alérgicos que nosotros vemos en los adultos eran niños alérgicos crónicos que no fueron abordados correctamente y se convirtieron en adultos crónicos. ¿Todos somos alérgicos a algo o no necesariamente? No. Nosotros la tendencia a la alergenicidad básicamente nos las da una capacidad del sistema inmunológico de hiperreactividad. En teoría, un sistema inmunológico es un sistema de policías que se define como un conjunto de pelotones de ataque que va montando respuestas de acuerdo a la naturaleza del maleante y que se encarga de diferenciar lo propio de lo no propio
y atacar lo no propio que pudiera ser malo para lo propio. Pero no siempre una sustancia alergénica es mala para un cuerpo. Depende entonces de varias cosas, depende de la carga genética del individuo, de la carga ambiental del componente alergénico, porque si yo tengo un área, por ejemplo, Margarita, lejos de lo que la gente cree, es una isla de alta incidencia alergénica, porque hay una alta carga en el ambiente. Entonces, si yo tengo un sistema inmunológico no tan hiperreactivo, pero tengo una altísima carga ambiental de reto, es probable que mi sistema desarrolle una alergia. Entonces depende de la carga genética del individuo, de la carga ambiental y muchas veces de periodos que confluyen para que el sistema disregule y ahí es cuando se monta la alergia. Pero no todos son alérgicos, no todos los pacientes son alérgicos. ¿En qué consisten las pruebas para diagnosticar las alergias y a qué edad deberíamos realizarlas? Fíjate, las pruebas para diagnosticar las alergias parten por el hecho, primero que nada, de una historia clínica muy bien establecida. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias alérgicas, vea, muchas, hay casi 650, por una parte. Por otra parte, una cosa es que tú estés sensible a una sustancia alérgica y otra cosa es que esa sensibilidad se traduzca en un cuadro alérgico. Entonces, la persona, el clínico y la especialidad que manda a hacer los estudios y quien hace los estudios tiene que tener la pericia suficiente para diferenciar aquella sensibilidad alergénica de una verdadera alergia. Okay. Entonces, esas pruebas parten primero por una historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica te permite ir cerrando el embudo y que hagas unos estudios que sean específicos para el paciente, que no sean costosos para no tener que hacerle una batería de un montononón de cosas que a lo mejor el paciente no necesita. Y tercero, para saber después qué vamos a hacer con esos resultados. Las pruebas incluyen varias cosas. En el caso de las alergias respiratorias, nosotros debemos hacer pruebas de función pulmonar, como es el caso de la espirometría, que es una prueba muy sencillita, muchos de los televidentes lo habrán visto, que soplan dentro de un tubito para ver cómo está la capacidad expiratoria de ese paciente y cómo está la vía aérea. También es importante revisar a nivel ocular que no haya inflamación o una hipervascularización que puede indicar una rinoconjuntivitis. Y luego nos vamos a las pruebas. Las pruebas de sangre o las pruebas de piel están indicadas para algunas personas. Lo que hacen esas pruebas es determinar la cantidad de policías que se formaron en tu cuerpo contra un maleante en específico. Y en la medida que esa respuesta es más fuerte, nosotros decimos, esto sí es una verdadera alergia y esto lo tenemos que tratar. Si el paciente, por ejemplo, tiene reacciones en piel, que tienen unas pieles muy hiperreactivas, que tú ves que son esas pieles que se ponen demasiado rojas, en esos pacientes no se debe hacer el PRIC, se deben hacer otras pruebas. En los niños, el PRIC, por ejemplo, está indicado a partir del tercer año de la edad, 2, 3 añitos para adelante. En cambio, las pruebas de sangre, que me permite determinar de una vez los policías, lo puedo hacer en cualquier momento de la vida. En la prueba PRIC muchas veces se afecta por el consumo de antihistamínicos. En cambio, las pruebas de sangre no se afectan por los antihistamínicos. Okay. Y tampoco miden exactamente lo mismo. La prueba de piel lo que hace es que tú te inducen unos cortes y se hacen un enrojecimiento. Ese enrojecimiento lo da la histamina, esa bandera que genera el picor. Por eso es que dicen, yo me tomo el antihistamínico. En cambio, las pruebas de sangre miden anticuerpos. Entonces, es importante que tanto el clínico que maneje el cuadro clínico o bien esté muy bien entrenado o bien derive inmunología y alergología y a su vez que los laboratorios estén entrenados a saber cuáles son las pruebas que hay que hacerle a cada paciente. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerde, hoy estamos hablando sobre alergias. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Nunca vas a ver a una gata alimentándose de una perrita y ni vas a ver un atún nadando junto a un delfín. Nosotros, el sistema reconoce lo que llamamos nosotros la haloantigenicidad, que es que él va a tratar de no montar rechazo cuanto más se parezca a nuestra raza y a nuestra especie. Pero resulta que cuando nosotras éramos chiquitas, y ahorita, todavía hoy en día muchos niños,
cuando dejan la lactancia materna, que todavía nosotros insistimos en la lactancia por el impacto inmunológico que eso genera, que es increíble, pues nos ponen una leche de vaca que tiene una proteína gigantesca que viene de una raza y una especie completamente distinta a la humana. Y eso genera disregulaciones inmunológicas y que el sistema poco a poco la vaya viendo como un enemigo. Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca es una de las más frecuentes a nivel mundial. También la alergia al huevo de gallina por el mismo precepto. La carne de cerdo también por el mismo precepto, porque inmunológicamente nosotros tenemos un sistema tan antiguo como el de las primeras civilizaciones. Y nuestros ancestros no comían carne de caza grande, nuestros ancestros comían carne de caza pequeña, que era lo que le permitía agarrar de sus manos. Entonces la carne de cerdo también es altamente alergénica. Luego tenemos los frutos secos, por su estructura proteica. La alergia a la mantequilla de maní es la segunda causa de alergia en los Estados Unidos, más frecuente después de la picadura de abeja, porque hay un tema de dosis, porque también cuánto maní debería comer en una mantequilla de maní. Y los cítricos en los niños pueden ser alérgicos en algunos cuadros clínicos y pueden exacerbar reacciones. ¿De qué forma las alergias pueden condicionar la calidad de vida de una persona? Mucho, Beatriz, porque fíjate, una rinoconjuntivitis alérgica severa parte por el hecho de pacientes que pueden llegar a tener crisis de estornudo de 100 estornudos al día, con cansancio, dificultad respiratoria, imposibilidad de realizar las actividades diarias, y en el caso de las alergias medicamentosas puede ocasionar la muerte del individuo por angioedema, si no se trata correctamente. Vamos a hacer una nueva pausa, ya comenzamos a recibir las preguntas de nuestros televidentes. En la próxima parte las voy a compartir con usted. Recuerde que usted puede interactuar a través de nuestras redes. Última parte del programa y vamos a compartir con la inmunóloga Fabiola Fabiano algunas preguntas de nuestros televidentes. El señor Sebastián nos escribe, buenos días, ¿hay algún tratamiento efectivo para las alergias? Sí, para las alergias respiratorias y para algunas alergias alimentarias existe un tratamiento que se llama inmunoterapia específica de alergenos, que es la vacuna de la alergia. Para eso hay que hacer una historia clínica muy bien cerradita, determinar cuáles son las causas y con tu perfil alergénico se mandan a hacer las vacunas, que son gotas debajo de la lengua o inyecciones debajo del brazo, para que puedas adquirir tolerancia inmunológica hacia esas sustancias. También nos escribe Lomeli. Es una pregunta. Soy alérgico a las setas porque me dio una asfixia en un risotto de champiñones. Se cerró la glotis. Sí. Los champiñones no es frecuente, pero el champiñón, acuérdate que es un alimento que puede llegar a ser tóxico, sobre todo dependiendo de la raza del champiñón. Entonces, efectivamente, lo que tú refieres fue una crisis de angioedema, que es una alergia muy, muy fuerte, y en ese caso debes dejar de consumir champiñón por lo menos por 1 año o año y medio. También la señora Lesbia Pérez. Buen día, me pasa que al rozar o afincar mi piel se pone rosácea e inflamada, ardor y pica. Exacto, eso es típico de las pieles con dermografismo y en ese caso lo que habla es de una piel hiperreactiva. Tu piel está hiperreactiva probablemente por una alergia que tiene que ver con componentes que afectan la piel o componentes que afectan tu intestino. Lo importante sería estudiártela como una dermatitis y ver cuál es la solución a tu caso. También la señora Yuleimi Tobar. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden causar alergia, intoxicación? Esa es una excelente pregunta, fíjate. En teoría no, pero hay pacientes que exacerban reacciones alérgicas por carga hormonal. Las hormonas femeninas son alergénicas por naturaleza. Entonces, hay que estudiarte porque lo más seguro es que tú tengas alguna urticaria de base y el exceso de pastillas o del exceso hormonal te esté detonando la alergia. Entonces, en el caso de ella, habría que estudiar particularmente su genética alergénica a carga hormonal, que está descrito. ¿Cuáles son? Es muy raro, pero está descrito. Doctora, ¿cuáles son las vacunas que existen para curar alguna alergia? Las vacunas, fíjate, las vacunas básicamente todas siguen el mismo precepto. Si yo tengo una alergia es porque tengo una reacción descontrolada, ¿verdad? Si hay una reacción descontrolada, ¿yo qué tengo que hacer? Bajar el grupo de policías que están descontrolados y subir el grupo de policías que están
que son tolerogénicos o que marcan memoria inmunológica. Entonces, dependiendo de eso, nosotros tenemos varios tipos de vacunas. Tenemos la inmunoterapia para la rinoconjuntivitis alérgica, que los resultados son espectaculares. Tenemos inmunoterapia para algunos alimentos, sobre todo en los niños, porque cuanto más temprano diagnostiquemos esto, Beatriz, es mucho más fácil inmunorregular. Y también inclusive podemos tener hasta inmunoterapia para las picaduras de insectos, pero hay que evaluar cada paciente porque son cuadros que hay que evaluar el costo-beneficio, porque tenemos que tener muy clara cuál va a ser la respuesta de ese paciente a la vacuna. Pero hay un mismo tipo de precepto vacunal, que es la inmunoterapia, con diferentes blancos, dependiendo de lo que tiene el paciente. Justamente nos escribe una mamá en este momento, la señora Sol. Buenos días, por favor, a mi hija desde pequeña la pediatra dice que es alérgica y hace poco se le hicieron las pruebas y salió negativa. Ella dice que debe tener tratamiento con vacunas. ¿Qué nos sugiere? Mi hija tiene 7 años, sufre de rinitis alérgica. Tiene la piel también que cuando la ve cualquier doctora dice que es típico de alergia. Se le trata como dermatitis, pero no mejora. Fíjate, ahí hay varias cosas. Primero, hay médicos que evalúan un solo mecanismo de diagnóstico de alergias y no hay un solo tipo de mecanismo que causa la alergia. Hay 4 o 5 mecanismos que desarrollan una alergia. Si yo estudio solo uno y ese solo uno me da negativo, no quiere decir que la alergia no se deba al mecanismo 2, 3, 4 o 5. Entonces hay que estudiar todos los mecanismos de alergia en esa nena. Segundo, la pediatra le manda el tratamiento porque hay síntomas, hay un criterio clínico de alergia donde la pediatra manda el tratamiento. Entonces lo que hay que hacer es establecer un diagnóstico donde estemos seguros que estemos estudiando todo y reevaluar en base a esos nuevos resultados, nueva conducta terapéutica, porque la nena debería haber presentado mejoría. Doctora, hay muchos síntomas comunes entre el coronavirus y las alergias, por ejemplo, secreción nasal, tos. Ante la duda, ¿la recomendación entonces es hacerse las pruebas? Sí, la recomendación es hacerse las pruebas, primero porque estamos en pandemia, segundo porque efectivamente hay síntomas que nunca se van a poder separar, tercero porque la exacerbación de un cuadro puede opacar al otro y al descartar COVID, bueno, nosotros nos vamos más tranquilos a estudiar las alergias. Entonces sí, el precepto en este momento de pandemia es que ante toda sospecha respiratoria, además de yo digo que antes de hacerse las pruebas, llamar a los médicos, que hay un personal ahorita de telemedicina maravilloso que te puede asistir a hacer despistaje y después ver si es una alergia o no es una alergia. Tenemos que finalizar, pero siguen llegando preguntas. Voy a hacer una última. Ajá. Eitel del Valle. Buenos días, ¿qué debo hacer si tengo full alergia a los medicamentos, sobre todo a los AINES? Bueno, no debes consumir los AINES a los cuales eres alérgico. Hay que hacerte un estudio completo para decirte lo que no debes tomar, pero tenemos que darte opciones de lo que sí debes tomar en analgesia. Con respecto a la alergia a AINES, hay que eliminar por completo aquello que te está dando alergia y eso es de por vida porque la respuesta medicamentosa perdura en el tiempo. Y ahorita sí la última, mi hija sufre de picazón en los ojos al comer embutidos, jamón, mortadela, chorizo, etcétera. Alergia alimentaria, hay que evaluarla, ver exactamente cuál es la causa de la alergia, inmunoterapia y dieta de eliminación. Gracias, doctora, por favor, sus